Bienvenidos una vez más a Félix Culpa, soy Mario Nava, me encuentro con Ramón Torres ¿Qué tal? ¿Qué tal? y pues primeramente un saludo de donde sea que nos estés escuchando, gracias por apoyar este proyecto y en esta semana vamos a abordar sobre la imagen de Dios, la identidad que tenemos como hijos de Dios y el cristianismo, cómo la Biblia expresa qué identidad debemos de tener como hijos de Dios y cómo esto puede hacer un bien para, pues, para la sociedad en general, ¿no? Exacto. Exacto. Pues vamos a comenzar. Nosotros somos personas con identidad cristiana. Somos Félix Culpa. Esto es Feliz Culpa y comenzamos. Imagen de Dios. En la predicación pasada que tuvimos este domingo, 12 de julio, sí, era el 12 de julio, vimos que la imagen de Dios está representada en cada uno de nosotros y nosotros somos hechos a imagen de Dios. Eso lo podemos ver desde el Génesis, podemos verlo. De hecho, el pedazo, el texto que utilizaste fue Efesios 1 y 2. Completo, todo el capítulo 1 completo y hasta el 10 del 2. Hasta el 10 del 2. Y pues en grandes, como generalizar, ¿no? Lo que viene siendo el por qué tenemos una identidad en Cristo y el por qué como cristianos pues tenemos un porqué, ¿no? Una razón de existir, una... Cuidado ahí con esos términos. Sí. Yo creo que este podcast va a durar muy poquito. No vamos a entrar en ondas muy pesadas. Sí, sí, sencillito. Sencillito. Por ejemplo, vamos a definir la identidad. Sáquese. Bueno, hermanos, para los que no vieron pues la transmisión, y si esto lo estaba escuchando una semana después, yo creo que ya se borró, pero el pastor en esta ocasión tuvo que dar un contexto social respecto a lo que viene siendo la identidad en el humano, que se tardó fácil unos 20 minutos explicando todo eso para poder llevar la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios es la solución Al problema. al problema. Porque eso es lo que siempre se busca en una predicación, ¿no? Ver cómo es el pecado y cómo es que Dios soluciona ese problema. O siempre Dios da la esperanza. Porque siempre como que son soluciones muy pesimistas cuando buscamos soluciones humanistas o filosóficas. En En este especial, caso sí. en este caso sí, son ideas muy pesimistas, son así como que pues ya al final ya nada importa, pero Dios tiene cuidado de todo eso y al final siempre da una solución respecto a varios temas y la identidad cristiana no es una excepción. También Dios nos da y nos reconforta respecto a lo que tenemos una identidad en Cristo. Va, siempre y cuando te hayas arrepentido, ¿no? Y De hayas hecho, sido salvado. ahí nomás una paréntesis. Yo creo que va todavía más allá de identidad cristiana. Es como la identidad humana. Porque era como el plan. Bueno, no, ese era el plan original de Dios para los seres humanos. Pero pues como ya sabemos, por la caída y todo, se echó a perder todo el plan. Sí, claro. Yo creo que la identidad humana Ajá. que debemos de tener, pues viene siendo la identidad de Dios. Ajá, pues sí, la identidad cristiana es como que es el propósito original de Dios Es lo que Dios trata de regenerar. con el hombre, ajá, Ujú. recuperar y restablecer la relación. Y se me hace que lo dije como 6 veces ahí. En el momento que perdemos a Dios, perdemos la identidad. Y en el momento que Cristo crucificado gana y nos justifica y nos vuelve a unir en Él con Dios, volvemos a ganar
no solamente la redención a Dios, sino que también la identidad de nueva cuenta. Ujú. Pues sí, sí, no tengo objeción con eso. Pero, ¿qué vendría siendo? ¿Cómo podríamos definir lo que viene siendo la imagen de Dios? La imagen de Dios, Porque no solamente nos referimos al cuerpo ni a la apariencia. no, de hecho, creo que también lo comenté ahí, pero otra vez de nueva cuenta. De hecho, creo que es un tema que nos compete a todos y es muy... Pues a mí se me hizo agradable investigar esto porque de hecho tuve que hablar con personas que eran sociólogas para que me dieran el punto de vista que tienen ellos acerca de esto. Hasta con psicólogos y antropólogos no pude conseguir, pero tuve que estudiarlo por mi cuenta. Y la imagen de Dios, pues sí lo comentamos, no solamente es lo físico, porque de hecho Dios no tiene cuerpo físico. Y él dice hay que hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se refiere más a las cosas inmateriales que nosotros poseemos, que nos hacen únicos en la tierra, que nos dan esa capacidad de gobernar y ejercer dominio sobre todas las cosas. Por ejemplo, la imaginación, el raciocinio, el intelecto. Son cosas como abstractas, inmateriales, pero que son reales y son parte de nosotros y que nos hacen ser, ¿cómo se puede decir? Que hacen que nosotros seamos, pues nosotros. Ujú. Podemos crear, podemos hacer arte, podemos hacer poesía, podemos imaginar, podemos soñar, podemos crear, podemos inventar. Y son cosas que tenemos y que compartimos con Dios. Son atributos que Dios nos comunica y que son traspasados a nosotros. Y en esas cosas pues llevamos la imagen de Dios. Mm, Hasta un asesino lleva la imagen de Dios. Pues Se oye sí, raro, ajá. pero lo menciono porque el hombre tiene una, ¿cómo se puede decir? Una dignidad inmensa que es intrínseca solamente por el hecho de que es humano. Es humano, aunque sea, vamos a decir, una lacra de la sociedad mexicana. Ujú. Esa persona tiene una dignidad incomparable porque también es un portador de la imagen de Dios, de la gloria de Dios. Y aunque tal vez no refleja la gloria de Dios en su máximo esplendor, que de hecho yo creo que nadie lo hacemos, Ujú. por la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón, que siempre se inclina hacia el mal. Pues sí, refleja lo que comunicó Dios, ¿no? Sí seguimos reflejando pues destellos de la gloria de Dios. Por ejemplo, tú estamos usando esta computadora, las redes sociales, que no creo que la haya hecho un creyente, no creo que Facebook la haya inventado un cristiano tampoco, de hecho creo que no es Mark cristiano. Zucaritas no es cristiano. Y son cosas que sirven para la gloria de Dios, son cosas que nos sirven para glorificarlo. Si hoy dijeran, ¿saben qué? Se encontró la cura contra el coronavirus. Pero resulta que el tipo, el doctor, el científico, no es creyente, no vamos a dejarle de dar la gloria a Dios por eso. Ujú. Todo lo contrario, sabemos que esa inteligencia, esa capacidad, viene de parte de Dios, aunque los ateos estén revolcando ahorita escuchándonos. Si es que hay uno que nos llega a escuchar. Lo adjudicamos todo a nuestro Dios, ¿no? Sí, todo. Sí, pues es que es cierto, o sea, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es porque Dios nos los ha dado y nos los ha concedido. Claro, partiendo de que creas Dios. que existe Dios y que Él es el creador, ¿no? Pero en ese contexto, que no hay dudas. Para nosotros. Para nosotros, pero para otras personas sí, ¿no? Pero, ¿qué tantas cosas tuviste que estudiar sobre por ejemplo, sobre la antropología y todo eso? ¿Qué soluciones daban respecto al problema de la identidad del humano? Pues no tanto, no sé si dan una solución, pero Nada sí, más plantean el problema. ajá, sí lo estudian. Por ejemplo, tiene que ver mucho la cultura y más que nada la sociedad donde vives porque forjan tu identidad, te Mm. dan sentido de pertenencia. Por ejemplo, No es una misma persona alguien que nació en San Pedro a alguien que nació en Tepito. Eso es lo que estás sí, diciendo. sí, sí, porque todas esas interacciones que tienes y todas esas exposiciones que tienes tú a las manifestaciones culturales de tu entorno, pues obviamente te forman. Por ejemplo, una fácil.
se dice que los mexicanos somos bien impuntuales. Es Ah, parte de nuestra identidad. excepto nosotros, porque llegaste a la hora que cita. Eso sí, pero es un ejemplo así súper burdo, Ajá, pero sí, son cosas que nos caracterizan y que malamente las heredamos y las absorbemos bien. porque, porque estamos expuestos a ellas y vemos que es como, hay un contrato no escrito, pero es algo que es aceptable malamente. Ujú. O sea, nadie se queja y es como que la forma pues en la que vivimos y en la Pero que es que hacemos las de hecho cosas. ya todo lo hacemos ya pensando en la impuntualidad, como que Vamos hay a... que vernos a las 7 para, pues, para sentir que ya a las 8 o 9 ya empezó bien. Sí. Eso es un ejemplo burdo de cómo te vas identificando pues con ciertas cosas y cómo la sociedad, porque de hecho es la antropología De hecho yo me siento incómodo cuando cito a alguien a una fiesta y llega temprano. y llega a la hora que es como que a la No vez. estamos hablando de ti, Rups. Pero es que sí, es incómodo, como que no he preparado ni las botanas. No estás bañado. Ándale, no está hecho ni la comida. De hecho, eso es lo que menos me gusta de las fiestas, como que esperar a que esté la comida. ¿Sí? Sí. Bueno, eso ya me estoy desviando del tema. Sí, pero son de las formas que plantea pues, la antropología este asunto, ¿no? De que el humano, y eso es histórico, siempre trata de identificarse y de pertenecer a un grupo. Ujú. Las tribus, por ejemplo, muchas tribus africanas y algunas de aquí América, una de las formas que tú te identificas es con marcas en el cuerpo, con tatuajes, Ujú. que te hacen, por ejemplo, en africanos, fajilis y todo ese rollo, pues son marcas también, por ejemplo, de los jóvenes que ya no son jóvenes, dieron el paso y son hombres por ciertas cosas que hicieron. Y son cosas que les dan ese sentido de pertenencia, de que esta es mi tribu, este es mi pueblo, estas son mis costumbres. Y ciertamente te dan un sentido pues de identidad y de pertenencia. Ujú. Yo soy de esta tribu, esta es mi gente y hasta te da cierto orgullo, ¿no? De lograr esas cosas. Pues sí. Me quiero matar unos búfalos, ¿no? Terminando. Terminando. No, pues también un ejemplo muy tonto, pero que que lo confirma. Pues si te acuerdas del video donde salen las cholas que, no, que los lentes. No manches, sí, sí. O sea, en ese video explican que para entrar tienen que golpearlas como 13, ¿no? Sí, sí. 13 segundos para que darle la bienvenida, pero Pertenecer al barrio. para pertenecer al barrio. Y eso confirma que el hombre está hasta dispuesto a, ¡Qué buen reci- argumento! a recibir dolor para pertenecer a algo. Al hombre le urge pertenecer a una comunidad. ¡Qué buen ejemplo te daste! Ya, Las cholas de Chalco. no estudio filosofía, pero los memes a full. Ay, no, eso fue genial. Pues sí, esa es como que la vista de los antropólogos. Y de los filósofos, la verdad ni me quiero meter en tanto rollo porque hay un montón de... Es un océano de ideas y de preceptos y de concepciones acerca del término. Y mafufar. Sí, de hecho, yo creo que el que siento que le pega al clavo y el que es más comprensible para mí, para toda nuestra audiencia, es como la percepción de nuestro ser, nuestro pensamiento y nuestra existencia, como lo que percibimos de nuestra persona, Ujú. de nuestra existencia, lo que nos caracteriza, los rasgos que nos hacen únicos y el propósito pues de estar vivos, ¿no? Eso es lo que yo siento que puedo resumir de todo lo que tuve que ver como mi identidad. Mm. Lo que nosotros percibimos conscientemente de nuestra existencia y de nuestra persona. Yo creo que sí se entiende, ¿no? Por ejemplo, te pregunto a ti qué es identidad, creo que tienes una idea y me contestarías algo así, ¿no? Como que yo soy esto, o yo hago esto, Ujú. o mi sentido de vivir, y mi Te propósito. respondería como emo. Ajá, y... Pero creo que así darme una definición sólida, sí está medio cañón. Porque, tío, o sea, hay gente mucho más inteligente que tú y que yo, que escribió libros completos de 600 hojas. Para tratar de definir lo que es la identidad. Y siento que te hacen más bolas porque no tenemos
la práctica, ¿no? Con este tipo de lectura. Sí, pues, pues sí, sí. Sale, pero pues en la palabra de Dios, de hecho lo que leíste es Efesios 1 y 2, habla también sobre lo que viene siendo ser parte de la iglesia Ujú. y también Nuestro grupo al que pertenecemos. al grupo que pertenecemos y habla el que Dios es el que nos dio la identidad. Y es yo creo que la identidad viene siendo ya cuando te da la salvación, ¿no? Cuando Ujú. Él te compra, te redime y empieza a hacer la obra Sí, para, para, para moldearte a Jesús. Pero algo muy importante es que primero menciona la comunidad. sí. Entonces, deja Dios plasmado que la obra lo va a hacer tú siendo parte de una comunidad. Así es. Yo sí conozco gente que se convirtió leyendo la Biblia, que se convirtió tal vez buscando cosas en YouTube y Seminario Teológico YouTube. o sea, sí, el ministerio de YouTube, pero el punto es de que sí les cayó el 20, escucharon la palabra de Dios, no importando de dónde venía la palabra de Dios, pero llegó el mensaje y Dios es tan misericordioso y Dios es tan bueno que a pesar de cómo le haya llegado el mensaje, entró a sus corazones y estas personas se convirtieron. Pero eh, nunca he visto a alguien que haya crecido en lo espiritual o haya crecido en esto de actitudes cristianas o de ayudar a la gente si no pertenece a pues a una comunidad. Pues que va ligado nuevamente a la identidad y otra vez citando la antropología. Ujú. Eh, de hecho, también la familia. Te da una identidad. Esto lo hablé también con un psicólogo. Y, Ah, ok. por ejemplo, en los varones, cuando no tienen padres, sí es mucho más notable pues que necesitan una figura paterna, porque para nosotros que somos hombres, necesitamos que nuestro padre como que reafirme nuestra identidad y nos, nos pase como que esos valores y que Ujú. nos dé esa seguridad de que somos miembros de la familia y que somos hombres y nos delega como ese cargo. No sé cómo explicarlo, la verdad, si hay un psicólogo escuchándome o alguien, un sociólogo, y le estoy dando pena, lo siento, pero estoy tratando de ser lo más general posible porque obviamente yo no soy especialista en este tema, ni la audiencia que nos está escuchando, pero en ese sentido, pues la familia también nos confirma nuestra identidad, nuestros valores, nuestra ética, nuestra, pues sí, nuestro sentido de pertenecer a la familia. Y obviamente eso pues se refleja en las relaciones que tenemos con otras personas, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos con ellas y cómo actuamos también en la sociedad. Por ejemplo, si tu papá es una persona muy honesta y tu madre también, pues tú vas a ser una persona honesta, Ujú. porque esa es la familia que vienes y te están dando esos valores que pasan a ser parte de tu identidad Ujú. como miembro de esa familia, que te forjan y te moldean y te dan ese sentido pues de vida, Sí, de pues que sí. yo soy honesto, pero ¿por qué? Tuviste eso en tus padres, eso fue lo que aprendiste y es algo que se queda ya en ti y es parte de lo que eres. Y lo mismo para la iglesia reafirma tus valores, reafirma el valor que tienes como hijo de Dios y obviamente te reafirma también pues las verdades bíblicas que hay en el Evangelio. Por Mm, ejemplo, si vienes de una iglesia pues con mala, ¿cómo lo podemos decir? Teología, malas prácticas, pues obviamente tu identidad como iglesia, como miembro de la iglesia, pues va a estar arraigada a ciertas malas prácticas. Yo declaro y decreto porque así era en mi iglesia y es parte de mi identidad, entre comillas, como cristiano. o compulsión. Porque Ujú. fue lo que aprendiste y fue lo que viste ahí. Y es Ajá. el sentido que tú tienes de cómo es Dios y es como tú entiendes a Dios, aunque esté mal. O sea, Ujú. tú vienes de una iglesia súper dogmática, súper cerrada de mente, pues obviamente si ves que están tocando con música en la iglesia, para ti va a ser tal vez malo, incluso podría ser hasta pecaminoso, porque la identidad que te da la iglesia es que así debe ser un cristiano bíblico, tiene que ser alguien
Que nada más canta a capela. Ajá, y pues son cosas que te forman y te las pasan. Ujú, Y obviamente pues el pensamiento siempre tiene que estar evolucionando. Como creyentes siempre tenemos que estar cambiando nuestro pensamiento para bien, no para mal. ujú. Y la parte esta que tú dices, pues sí es verdad. Nadie puede crecer en carácter ni en las cosas que Dios quiere que crezcamos, aparte de la iglesia, porque el proyecto de Dios es comunitario, es para que sea vivido en comunidad. De hecho, Dios lo condena en Hebreos, Ujú. que No dejen de congregarse. no dejen de congregarse. Es algo que no debemos de hacer y que nos lo manda la Biblia, pero por no querer estar, yo creo que sometiéndote a un liderazgo que no te parece o no estás muy de acuerdo, solo por esas ondas te salen. Yo no estoy peleado con que la gente se salga de la iglesia. Claro que no, pero pues nunca espero que esa persona no se congregue. Si te vas a salir es Sí, porque tienes que irte a otra iglesia a la que debes de pertenecer. Eh, pero pues yo creo que es más fácil salirte cuando no sientes que perteneces en esa iglesia. sí, eso también es bien importante. Más con tú y yo que estamos sirviendo pues en la iglesia, Ajá. tratar de crear ese ambiente neutro, yo quiero decirlo así, pero obviamente nunca va a ser neutro el ambiente en una iglesia, porque siempre está permeado por la visión o la forma en la que los líderes piensan. Y eso no es malo, yo creo que es lo más humano que existe, porque pues, los líderes de las iglesias o los administradores, los mayordomos de las iglesias son personas de carne y hueso. Ujú. Y obviamente yo recuerdo que incluso en la epistemología, que es el cómo conocemos algo, ¿no? Es el conocimiento más la experiencia se juntan para darle sentido al conocimiento. Es decir, no solamente es la información y los datos, Sino también lo que aplicas, ajá, y la experiencia que has tenido. los resultados que han salido de Ujú. aplicarle al y conocimiento. cómo convives tú con esas cosas. Y obviamente, pues tenemos maestros que nos marcan la vida y dejan una parte de nosotros y hay cosas que hacemos igual que ellos o hay cosas que nosotros le heredamos a otras personas. Y eso es normal porque así es la sociedad humana y así es la comunidad. De hecho, me acuerdo cuando iba empezando a plantar aquí la iglesia, me acuerdo que un amigo me decía que le echara ganas, ánimo campeón, y me dijo la frase de que las paletas salen de la forma del molde, dándome a entender que pues muchas cosas buenas que a lo mejor yo tenga en mi persona, pues tal vez las va a heredar la iglesia. Es decir, van a ser fortalezas que tengan los líderes, son fortalezas que va a tener la iglesia y las debilidades que tenga el líder, pues también son debilidades que va a resentir toda la iglesia. Ujú. No porque el líder o los administradores ocupen el lugar de Dios, sino porque ellos ejercen esa parte de enseñanza y de convivencia. Y quieras o no, pues siempre se establecen los parámetros de, pues de todo, acerca de la teología, acerca de las enseñanzas, Pues es que, acerca de las cosas prácticas. pues es que como congregante tú lo que miras es el liderazgo. Ajá, lo más visible, Ajá, lo más visible. lo más criticable. Ajá, y lo más criticable. Y de alguna manera, o admiras, o más bien como que lo tomas como alguien que te Ujú. esté ayudando en tu vida espiritual. O si lo criticas mucho, pues obviamente rechazas todo lo que dice, ¿no? Y Así nada más es. ves los errores, Exacto. pero sí, pero sí siempre sale como que una cierta manera. Algo que todos los de la iglesia pueden notar es que Ramón me enseñó a predicar expositivamente. Y cualquier persona de afuera, creo que una vez invitaste a una persona que era compañero tuyo Sí, y me vio predicar y dijo, habla como tú. se mueve como tú. Se me corta y es como que, obviamente yo siento que yo lo hago a mi manera, pero como él me enseñó a
a predicar de cierta manera, a llevar los puntos de cierta manera y cómo desarrollar la idea y todo eso, pues termino haciendo cosas que Ramón hace. Pero porque, pues es que la verdad yo nunca tuve ninguna preparación sobre predicar expositivamente. Yo solamente agarraba un tema y pues lo desarrollaba así como Dios me iluminaba, ¿no? Pero no puede, ahora sí puedo ver que si es un tiro, predicar expositivamente, si es un tiro nada más enfocarte en el texto y no salirte de ahí. Y, y pues le doy muchas gracias a Dios de que sí me enseñó. Yo sé que me falta mucho. A todos falta. A todos, yo sé que seguramente voy a tener que ir a cursos al respecto. Pero sí, es verdad. Siempre vamos a agarrar como que cosas de las demás personas, ¿no? Que están forjando lo que somos Sí. nosotros, ¿no? Ahora, un paréntesis. Hace rato dijimos de que la familia y todo eso te moldea sin siquiera decir si es una familia cristiana o no. Obviamente, una persona que no es cristiana sí puede ser honesto, sí puede tener buenos valores, pero Dios te da una identidad totalmente diferente. O sea, obviamente nuestra familia, seamos cristianos o no, nos va a dar una cierta identidad, que puede ser buena o mala. Exacto. Y cuando llegamos a las verdades bíblicas, a lo que es la verdad del Evangelio, Dios nos da una identidad en Cristo y quita todo lo que no nos sirve de esa familia. Yo vengo de una familia que hubo un divorcio y cada quien tiene su pareja, y aún así yo siento que Dios usó cosas buenas de todo eso. Hubo cosas malas y hubo cosas que forjaron mi carácter en mi juventud. Pero fue en mi juventud cuando mi padre se convirtió al cristianismo y cuando Dios entró en mi vida fue que empezó a como que arreglar las cosas rotas, porque era una familia rota. Y Dios en su misericordia y en su amor arregló esas cosas rotas. Y al final yo puedo decir de que Dios me dio cosas buenas a pesar del divorcio de mis padres. Eso no lo puedo negar. Mi padre es trabajador, mi madre es trabajadora, entonces pues yo salí, a pesar de que siempre siento flojera, trabajador, ¿no? Entonces, no, si alguien se estaba yendo por esa onda de que estábamos dándole más peso a lo filosófico y a lo que dicen los psicólogos, no es eso. Porque no podemos negar de que todo mundo tiene una identidad, sea cristiano o no. Ujú. Pero, obviamente, si estás en Cristo, tienes una identidad, de hecho, me atrevería a decir que tienes una mejor identidad que una persona que está fuera de Cristo. Y no porque seamos mejores personas, sino porque el Dios que creó todas las cosas que vemos, ese Dios es el que empieza a moldearte a su imagen y semejanza. Ay, ya me dio cosa. Me dio sentimiento. No llores, amigo. Básicamente, todo lo que estás diciendo, pues a eso llega el mensaje de la redención. Ujú. Hay personas que vienen, que pues sí, la sociedad y la familia le han dado una identidad mala, una identidad rota, le han hecho sentir que no tiene valor en la vida, tal vez la abandonó sus padres o ha sido víctima de constantes traiciones. Y pues obviamente esas O cosas abusos. te van marcando, ajá, y te hacen, pues la forma en que te percibes, pues es mala. Ujú. Y otra vez estamos entrando en rollos filosóficos, son cosas que son reales, son cosas verídicas que muchas personas que están viviendo actualmente pues experimentan y tienen esa percepción. ¿Por qué? Porque esa es la identidad que le han dado y es como se identifica a sí misma como una persona que sufre, una persona que no vale. Y ahí es donde siento que es lo más dulce el evangelio. Yo creo que esta parte también nos servía a nosotros como
como portadores del mensaje, como heraldos, y más en nuestra línea, en nuestra corriente de pensamiento reformada. Y yo siento que se le da mucho énfasis a esta parte de que son pecadores y Dios los salvó y son... No sé cuántas veces lo he escuchado. Creo que si me dieran 5 pesos por cada vez que un pastor habla mal de la condición humana y de los que ya son cristianos, ya sería rico. Porque se exalta mucho este punto sobre que... Y es que somos miserables pecadores y no merecemos la gracia de Dios. Y es que son cosas que son verdad, pero curiosamente el Nuevo Testamento nunca nos identifica de esa manera, nunca nos dice como que, y no se olviden que son unos desgraciados pecadores. Ujú, O sea, sí nos da a entender y nos dice, de hecho que en lo que leí decía, estos eran ustedes, esta era la identidad que tenían antes, ujú, ustedes eran así. Dice, pero gracias a Dios, Dios con el gran amor con que los amó, nos pone y nos reafirma la identidad que tenemos. O sea, si le preguntáramos en este momento a Dios, incluso si tú estás ahí escuchándonos, ¿qué percepción o qué sientes que Dios piensa acerca de tu vida en este momento? Así como lo estás viviendo con todos tus errores y todos tus fallos. A lo mejor estás pensando y ya estás sudando la frente porque no estás viviendo una vida piadosa al 100%. Pero si le preguntáramos a Dios qué percepción tiene de nosotros, nos va a decir que somos hijos amados, que Él está complacido con nosotros. Y no porque nosotros hagamos cosas buenas o porque seamos libertinos o porque no nos importe la santidad, sino porque nos importa Cristo y porque por lo que Cristo ha logrado en el Calvario, Dios siempre nos va a ver de esa manera, de una manera amorosa, de una manera en la que Él se complace a pesar de que no estamos cumpliendo todas las expectativas que Él tiene de nosotros. Yo a veces me siento que soy el peor pastor y maestro del mundo, porque hay cosas de mi carácter que yo sé que no encajan con lo que dice la Biblia. De hecho, hasta la leo y digo, siento que está hablando de otra persona, que obviamente yo no doy el ancho de todas esas cosas, pero en Cristo tengo ese refugio y lo leíamos en Efesios. En Cristo somos aceptados tal y como somos, pero no por eso nos vamos a quedar tal y como estamos, ujú, sino que Dios nos ha devuelto una identidad. ¿Y cuál es la identidad de un creyente, una persona que ha creído en el Evangelio? La identidad es que es un hijo amado, es un heredero del reino de Dios, es un heredero de la ganancia adquirida por Cristo, es alguien que es parte de la nación de Dios, del pueblo de Dios. De hecho, a veces me gusta leer la Biblia en inglés, por eso, porque cuando nos dice que somos los hijos de Dios, nosotros en español entendemos, pues puede ser un hijo adulto, ¿no? ujú, Pero ellos usan la palabra child, que se ujú, usa para los niños, ujú. para un hijo, pero pequeño. Y cuando lo lees así, cuando Pablo usa esas palabras, pues te enternece el corazón porque ¿cómo te ve Dios? Como un hijo pequeño que necesita la ayuda de su padre para seguir adelante. O sea, cuando pecamos o cuando metemos la pata, no es como que Dios está esperándonos ahí con una tabla para golpearnos. Bueno, a lo mejor sí, porque ahora dice que castiga a sus hijos, que los Ujú. reprende. Pero no imagino a un hijo que tiene un padre amoroso y que huya de él. Todo lo contrario, va a que lo sane de las heridas, va a que lo limpie. Y esa es la manera en la que Dios nos percibe y es la identidad que Él nos ha dado. Ujú, Y último, para agregar todo este comentario que estoy haciendo, cuando en Filipenses Pablo dice que se comporten de una manera digna de Cristo, lo que él quiere decir otra vez va ligado a la identidad. Dice ustedes que son hijos de Dios, ustedes que son creyentes, ustedes que han sido comprados por sangre. O sea, todo eso lo engloba en eso cuando dice compórtense de una manera digna. Ustedes ya no son esas personas que yo mencionó antes, ya no son pecadores, ya no son alguien entregado a sus pasiones, son hijos de Dios. Compórtense de una manera digna de esa identidad que ustedes han recibido. ujú, Y eso a mí me gusta mucho porque a pesar de que tenemos fallos, a pesar de que nos equivocamos y a pesar de que nos vamos a equivocar hasta que vayamos a morir, Pablo nos anima de constante y nos dice eso, reafirma nuestra identidad. Dios reafirma siempre lo que somos ahora y no lo que éramos antes. Y eso para mí es un gran gozo. Y obviamente sí, sí somos pecadores, sí somos lo que sea, pero yo creo que darle tanto énfasis a eso es como ser un contrapeso falso, porque la Biblia
El contrapeso que hace la Biblia, todo ese concepto de nuestra identidad, es uno bueno, Ujú. es en términos positivos. Sí te pone, te dice, mira, esto eras, pero ya no eres eso, porque Cristo ha comprado para ti la identidad que perdieron en el Edén Adán y Eva. Ujú. Bueno, hermanos, pues yo creo que estamos llegando al final del episodio. Pero yo creo que algo que quería preguntarte desde el principio, yo creo que todos hemos pasado por, por muchas cosas y yo sé que algunos de los que estén escuchando, que yo también pasé por eso, es de que estamos yendo a una iglesia, estamos siendo parte de una comunidad, pero como que a veces no encajamos del todo en esa comunidad. Y cuando escuchamos sobre tener una identidad y que Dios es el que nos lo da, hay veces de que podemos reconocer de que no sentimos que tenemos una identidad en Cristo. A todos esos jóvenes o adultos o personas, Hablaste de identidad. disculpen, a todas esas personas que están batallando con eso de tener una identidad, ¿qué les podrías decir? Ahí sí te hablaste. Sí. Mi consejo, y eso es lo que yo aplico conmigo mismo, que no creas que uno es inmune a veces pensar en el fracaso, o decir, ¿qué rayos estoy haciendo con mi vida? O tal vez debería estar haciendo otra cosa. Porque así somos los hombres, así somos los humanos. Pero es lo que siempre les digo en las predicaciones al final, y es mirar a Cristo. Y no solamente contemplar lo que ha hecho, sino también ver sus palabras, las palabras que Dios profesa hacia nosotros. Por ejemplo, yo creo que el salmo que más me gusta y el que está así como grabado en mi corazón es el 139, porque hablando de identidad, ese también confirma cómo Dios nos ha creado y lo que Él piensa de nosotros. Hay muchas partes que Dios habla de la grandeza y las maravillas que ha hecho al crearnos. Dice que hemos sido asombrosa y maravillosamente creados, que, que no se habían escrito, ¿cómo se dice? Es que lo tengo de NBI. Ujú, ujú. O sea, que Dios ya ha escrito en su libro todos los días de nuestra vida. O sea, me pongo a pensar esas cosas y meditar en el Salmo 139 y es como que digo, Dios tiene un cuidado, soy muy egoísta, pero especial por mí. Y esta es la parte que me gusta de la omnisciencia y omnipotencia de Dios y de la omnipresencia, que Dios nos cuida como si fuéramos el único ser humano sobre la tierra. Dios nos escucha como si fuéramos el único humano sobre la tierra. Y en el Salmo 139, en Efesios 2, lo puedes tú confirmar. Dios dice que somos su obra maestra, su gran creación. En el Salmo 139 nos dice que si nos escondiéramos de Él en la mar, si estuviéramos rodeados de oscuridad, nunca, nunca se apartará la vista de Dios de nosotros. Y es algo que a mí me llena el corazón y es porque Dios me ha dado una identidad, Él me ha creado y Dios nunca me va a abandonar. Y esas son cosas que me llenan el alma y que cuando tengo esos episodios ahí de mini crisis existenciales o de estar pensando que tal vez no doy el ancho, Depresión. ya sé, yo recuerdo las palabras que Dios dice y yo recuerdo que soy lo que dice que Dios dice que soy, Ujú. no lo que la sociedad dice que soy, no lo que mi pecado dice que soy, soy lo que Dios ha declarado en su palabra y como su palabra es verdad y nadie puede negarla, nadie puede contradecirla, pues eso me llena el corazón. Saber de que a pesar de todos mis fallos y todos los errores que pueda estar cometiendo, la palabra de Dios es inamovible y ahí dice, se quedó grabada para toda la eternidad. Somos su creación, la obra maestra de Dios, el poema de Dios. El poema. Hemos sido creados maravillosamente y nada puede cambiar eso. Y Dios tiene cuidado de nosotros siempre. Nunca vamos a poder huir de su presencia.
nunca vamos a poder ocultarnos de Él. Y no lo digo para que, como en el sentido de miedo, sino es ese cuidado que nunca nos va a dejar desamparados. Ujú. Y a mí ese es el consejo. Escuchen las palabras de Cristo y no tanto lo que dice la sociedad, no lo que dice su familia, si tiene una mala familia. Ujú. Escuchen lo que dice Dios acerca de ustedes y lo que dice Dios acerca de ustedes son cosas grandes, Sí. son cosas valiosas y que animan a cada corazón. Si Dios nos salvó, es porque... Ahora, no quiero quedar en el cliché de que es que vio algo especial en ti, ¿no? No. Porque lo único que teníamos era pecado, pero si Dios nos salvó, tengan la seguridad de que Dios va a hacer su obra. Si Dios te salvó es porque Dios va a tener cuidado de ti y te ha hecho su hijo. Y como su hijo, eh, no puedes escapar de él, aunque lo intentes, comillas, comillas, ¿no? Sí, pues, Pero no, no puedes apartarte de él, porque él siempre va a estar cuidando tus pasos. Incluso gente que ha experimentado en salirse de la iglesia y volver al mundo, experimentan eso de que no es lo mismo y ya no es igual todo sí, y vuelven a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque sienten como Dios mismo los está eh, pues jalando, ¿no? Como que viendo así como que no me siento cómodo haciendo esto, no es igual como antes. Y yo siento que cualquier persona que esté pasando por alguna crisis existencial o algo por el estilo, ujú, pues busca ayuda. Nah. Pero recuerda que muchas veces la gente te dice, pues no tengas esos pensamientos, o no te haces triste, no te pongas triste al respecto. un clásico. Eh, pues no, o sea, obviamente somos humanos y sentimos las cosas, pero lo que sí te puedo decir es de que pues toma en cuenta lo que Dios dice sobre ti, toma en cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque en el momento de que tú no tomas en cuenta lo que Dios ha hecho por ti, si tú no tomas en cuenta lo que Dios dice de ti en la palabra y sales con lo de con que es que yo no lo siento en mi vida, pues entonces nada te va a ayudar. Sí, No vas a poder salir del hoyo. Necesitas reconocer tu pecado. Necesitas reconocer de que no le estás creyendo a Dios. Y eso va a ayudarte a enfrentar pues los problemas que tengas en tu vida. Obviamente yo también te sugiero que busques a tu pastor o que busques a tu comunidad. Y si no perteneces a una, busca con urgencia pertenecer a una comunidad. Así como las cholas que con urgencia quieren esos 13 segundos y ser golpeadas. Pues de esa misma manera, con ese mismo, eh, pues no sé, como que ese impulso de pertenecer a algo y hacer todo lo... y de ser aceptado sobre Ajá, o todo. sea, y hacer todo todo lo que puedas hacer para poder pertenecer a algo, pues yo te sugiero que sí, busques una iglesia donde se esté predicando el evangelio, donde encuentres personas que te van a amar, porque al final, hermanos, una iglesia es una familia. Al final, la iglesia es el reflejo de una familia en Cristo. Y en esa familia vas a poder encontrar a una persona sabia, en esa familia vas a poder encontrar a un verdadero amigo, en esa familia vas a poder encontrar también al chistosito del grupo que te va a sacar risas y te puede sacar de tu tristeza Y el que te va a sacar corajes. y te va a sacar corajes también. Sabemos que las iglesias no son perfectas, las iglesias no son eh, el vivo reflejo, ¿no? De lo que debería de ser, pero sí son el reflejo de Dios. Sí son a pesar de que sea una iglesia imperfecta y en algunas ocasiones llena de personas rotas y necesitadas de Cristo, en ese lugar tú vas a encontrar la gloria de Dios y en ese lugar
tú vas a encontrar lo que Dios quiere para ti y vas a ser moldeado y vas a ser hecho a imagen de Cristo y vas a tener tu identidad en este mundo y en el futuro. Y hermanos, pues yo creo que vamos a cerrar con esto. Busca a Dios, busca pertenecer a una comunidad, aunque te vayan a golpear 13 segundos. La iglesia del Valle de Chalco. Sí, hermanos, gente que nos está escuchando y gente de nuestra iglesia, la identidad nos la da Cristo y nos va a llenar de buenos valores, pero también nos va a llenar de gozo y nos va a llenar nuestra alma, nuestro espíritu y va a satisfacer lo que tal vez otros grupos o la sociedad no pueda. Porque Él es la plenitud del que llena todo en todo. Somos su poema. Su obra maestra. Su obra maestra. Pues bueno, llegamos al final del capítulo. No nos enredamos mucho. Yo siento que sí, no, Salió bien. Salió bien. Es que antes de empezar estamos hablando mucho acerca de filosofía y de los autores de antes, Martin Heidegger, el ser y el tiempo, la fenomenología del espíritu. Es un rollo, hermanos, Sí. para poderlo sintetizar a lo que queríamos, ¿no? Pero bueno, te damos muchas gracias por escuchar. También queremos invitarte a que compartas en tu muro Nuestro podcast. nuestro podcast. Qué podcast tan bonito. Y tan hermoso, adornado con una piña. Es tan bonito el fondo. Aunque no me gustan mucho las piñas, pero sí son buenas, y más en este tiempo de calor. Pues ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en Anchor y creo Google que Podcast ya está. ya estamos en Google Podcast. Todavía no nos ha aceptado Apple Podcast, pero ya nos puedes encontrar en Google Podcast. Y pues bueno, dejamos en la descripción el correo donde nos puedes mandar tus opiniones o también acá abajo en la caja de comentarios puedes dejarnos tus comentarios y todo lo que quieras decirnos al respecto. Estamos abiertos, obviamente. Otra cosa nomás antes de aclarar. Esto que decimos es un complemento, o más bien una extensión de lo que ya se predicó el domingo, porque nos han dicho como que, oigan, hablan mucho de ciencia, hablan de muchos temas, pero ¿dónde está la justificación bíblica? Nos han comentado. Ujú. Es que en el sermón damos la justificación bíblica. Aquí damos como toda la información que tal vez no podemos meter en toda la predicación, aunque yo me tomé la libertad de darle meter 10 mucho. minutos. Aunque pues obviamente sí tratamos de tocar como que Sí, el sustento el bíblico. sustento bíblico, pero pues no te lo vamos a desarrollar como una predicación. Pero bueno, hermanos, damos muchas gracias de que nos han escuchado y han apoyado este proyecto. Sí, mini proyecto. Mini proyecto. Espero que sea de edificación para todos ustedes. Pásenlo, escúchenlo, reescúchenlo, compártanlo con sus amigos y familiares. Yo fui Mario Nava Y Ramón Torres para servirles. y esto fue Feliz Culpa. Nos vemos el siguiente semana. Dios los bendiga, familia.